El para qué es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es para que seamos salvos. Lo que yo les predico el día de hoy es para que usted sea salvo. Para que también es la palabra de Dios, es para que tengamos poder y autoridad sobre el enemigo. Es también para que nos apropiemos de las promesas de Dios. Lo que les estoy diciendo es totalmente distinto a creer que Dios nos va a dar todo lo que se nos antoje. Recordaba que allá en un pueblito bien lejos, donde vivían mis abuelitos, rodeados de la naturaleza, durante la noche en la montaña ocurría algo increíble, irreal a la vista, porque en la oscuridad de la noche en la montaña había unas luces tintineantes moviéndose de aquí para allá en una danza. Y eran las luciérnagas en la noche, venciendo la oscuridad sin hacer ruido con sus alas. Solamente el brillo que ellas provocaban en la noche las distinguía entre los demás insectos. Ahora, la luz de las luciérnagas, mientras recordaba eso y leía la palabra de Dios, tiene que ver con lo que nos habla el Espíritu de Dios en el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26. ¿Qué es lo que nos dice ahí? Es que la fe sin obras es muerta. Ahora, les estoy relacionando las luciérnagas con el cristiano. ¿Y por qué digo? Porque el cristiano debe ser como las luciérnagas. Debe mostrar su fe no solamente en palabras, sino también en obras. Así también el cristiano tiene que resplandecer en medio de un mundo lleno de oscuridad. Amén. El Evangelio según San Lucas, esta cita sí quiero que me acompañe. Lucas capítulo 8, versículo 16. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Hoy quiero seguir hablando sobre la fe. Es la continuación del mensaje de la semana pasada. La semana pasada prediqué sobre Lucas capítulo 7 y hoy quiero enfrascarme en el capítulo 8 de Lucas, porque es importante que entendamos el valor de la fe. Tal como le dijo Jesús a la hermana de Lázaro cuando estaba muerto, Jesús le dijo a esta hermana y le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho, dice el Señor a la iglesia el día de hoy, que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces, ¿cuál es la clave para que la iglesia el día de hoy pueda ver la gloria de Dios? ¿Cuál es la clave para que la iglesia el día de hoy pueda experimentar la gloria de Dios? Y la clave es creer. Creer, iglesia. El capítulo 7 nos habla de 4 etapas de la fe, pero el capítulo 8 de Lucas nos habla sobre el resultado de la fe, y el resultado de la fe deben ser obras. El resultado de la fe deben ser obras. Estamos en el capítulo 8 y usted ve el primer título: mujeres que sirven a Jesús. Y aquí empieza hablando el Espíritu de Dios a la iglesia hoy en día por este pasaje de aquellas mujeres que servían a Jesús en resultado de su fe. En resultado de su fe. Porque ellas no solamente se quedaron con las predicaciones de Jesús diciendo amén, gloria a Dios, conmoviéndose y llorando, escuchando las predicas de Jesús, sino que ellas aprendieron que la fe no es solo recibir, fe es también dar. Amén. Primer punto, la fe no es solo recibir, sino también dar. Y eso es lo que nos está diciendo. El capítulo 7 nos está diciendo tengan fe, pero ahora nos está enseñando en el capítulo 8 cómo ejercitar la fe. Y lo primero que empieza diciendo, la fe es también dar. A veces damos lo que nos sobra y eso no es fe. Dar
Fe es dar cuando no tenemos nada que nos sostenga. Es porque damos pasos de fe y actuamos por fe. Más adelante, la siguiente porción de este capítulo nos habla sobre la parábola del sembrador. Dios nos continúa hablando por medio de su palabra por esta parábola. Y aquí en la parábola del sembrador menciona 4 condiciones. 4 condiciones con las que se puede uno recibir la palabra de Dios. 3 de esas condiciones son infructíferas, pero una es la que nos lleva a dar fruto al 100 por 1. Yo creo que todos queremos dar fruto al 100 por 1. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que todos queremos que lo que hagamos o lo que recibamos dé fruto en nuestras vidas al 100 por 1. Y hoy les anticipo algo. Vamos a reinterpretar la parábola del sembrador. Vamos a reinterpretarlo de una manera distinta. La primera parte, la primera condición en la que se recibe la palabra de Dios, menciona esta parábola, es de la gente junto al camino. ¿Y quiénes son aquellos que están junto al camino? Son aquellos que razonan la palabra de Dios. Escuche esto, razonan la palabra de Dios. Ellos escuchan la palabra de Dios, la razonan y dicen: está bonito lo que dijo, pero eso no funciona en la vida real. Eso no funciona. Está bonito lo que predicó el pastor, pero no, en mi trabajo eso no puedo aplicar. Y no entienden, el primer grupo de gente que está aquí hablando de esta parábola, no entienden que la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es enviada para hacer algo. La palabra de Dios, iglesia, no quiere volver vacía. La palabra de Dios siempre quiere provocar algo. Y eso es lo que no entiende este primer grupo de personas, los de junto al camino, porque escuchan la palabra de Dios y la razonan el día de mañana. Dicen: sí, estaba bonita la palabra el domingo, pero en mi trabajo, en mi diario vivir, eso no me funciona. Pero hoy Dios nos está hablando y nos está haciendo entender esta parábola y nos está diciendo de qué tipo de vividor vas a ser: el que razona el mensaje o el que decide vivirlo con fe. Y repito, hay que escuchar la palabra de Dios y creerla, porque la palabra de Dios no quiere volver vacía. La palabra de Dios quiere provocar algo en nosotros. Pero este oidor razona la palabra y le quita de su corazón. Y el que razona la palabra de Dios es aquel que siempre pasa corriendo en el mismo lugar, siempre pasa luchando con la misma situación, siempre su razonamiento no le deja crecer. Ese es el primer grupo de personas de esta parábola, el que razona. Y el que razona la palabra de Dios no la puede creer y no la puede llevar a ejecutarse, a ver lo que Dios quiere hacer con nosotros. Piensan que las cosas de Dios se quedan en la iglesia, pero es afuera donde Dios nos quiere hacer brillar. Amén. Ese es el primer grupo que está aquí hablando Jesús, los de junto al camino. Muchas veces entendimos que los de junto al camino eran aquellos que tenían un pie en el mundo y un pie en los caminos del Señor. Pero ¿sabe qué? Entendí por el Espíritu, por el contexto de lo que está hablando aquí el Evangelio según San Lucas. Está hablando sobre la fe. Y lo que está aquí diciéndonos es que los de junto al camino son los que razonan, los que dudan y no pueden creer afuera lo que Dios les está hablando hoy aquí dentro de la iglesia. ¿Me está escuchando? Amén. Los de junto al camino son los que vienen domingo tras domingo, escuchan la palabra de Dios, pero la razonan y no dan fruto. Vienen las aves del cielo por su razonamiento y en medio de las circunstancias donde deberían brillar, no logran brillar, sino que se quedan apagados y siguen corriendo en el mismo lugar, nadando en el mismo lugar, luchando con los mismos problemas y no pueden salir adelante porque razonaron la palabra de Dios y la dudaron. Y a la palabra de Dios, hermano, hay que creerla. No solamente acá adentro, sino también allá afuera.
Pero ¿qué es lo que dice? Por eso mueren ahí, mueren en su lugar, porque no tienen activada la fe para hacer algo allá afuera. El segundo grupo de personas, el segundo escenario donde la palabra de Dios cae, es aquellos que están entre las piedras. Pero ¿quiénes son los que están entre las piedras? Dice aquí los que no tienen raíces. La palabra del Señor dice los que no tienen raíces. Pero ¿quiénes son aquellos que están entre las piedras y no tienen raíces? Y son aquellos que están en la iglesia, pero no quieren comprometerse en ningún ministerio. ¿Quiénes son los que están ahí entre las piedras? Son los que están entre la iglesia y no quieren comprometerse. Los que no buscan servir en la iglesia. ¿Pero a qué me refiero exactamente? Pues, iglesia, me refiero a que es muy importante que busquemos servir en la iglesia, dentro de la iglesia. No todos cantamos, no todos tocamos algún instrumento, pero para algo usted servirá, ¿verdad? Para algo usted es bueno. Y hay algo especial a lo cual todos hemos sido llamados, y es ganar vidas para Cristo. Somos llamados a ganar vidas para Cristo. Y para eso todos servimos. Y cuando uno gana una vida, es verdad, usted que lo ha hecho me va a entender. Cuando usted gana una vida para el Señor, uno se compromete en ser ejemplo para esa persona. Usted le trae a la iglesia, usted donde la vea, usted busca ser ejemplo para esa persona. No quedar mal, porque es una vida que usted ganó para Cristo. Y si viene una dificultad, pues usted va a pensarlo 2 veces antes de tirar la toalla, porque usted no quiere que el que usted ganó, esa persona diga, mira, él me predicaba y ahora está en el mundo. Sino que usted, por compromiso aún más, se aferra a las cosas de Dios. Y usted, yo estoy seguro que ha leído esta parábola y dice que la semilla que cayó entre las piedras creció, pero no duró mucho tiempo porque no tenía raíces. Y así hay muchos cristianos que no duran mucho tiempo en la iglesia, y la razón es porque no se quieren comprometer con la obra de Dios. No se quieren comprometer dentro de la iglesia. Y ¿sabe qué? Usted es útil. Usted es útil para la obra del Señor. Usted es útil para la iglesia. Usted es útil en este lugar. ¿En qué puedo servir? Usted tiene que decir, o qué puedo hacer, o qué hago, o tiene que decir, pastor, déjeme hacer esto, porque para esto yo sirvo, en esto yo soy bueno, y gloria a Dios por ello, mis hermanos. Pero ¿qué más? También tiene usted que ganar almas. La persona que gana almas difícilmente se aparta de los caminos del Señor. Y todo eso tiene que ver con la fe puesta en acción. Todo esto tiene que ver con una fe activada. Todo esto tiene que ver con el siguiente paso después de la fe. Pero debemos quitar las piedras. Y las piedras son la falta de compromiso. Y debemos comprometernos con la obra de Dios. Y el comprometerse con la obra de Dios es un acto consecutivo a la fe. Segundo punto. Comprometerse con la obra de Dios es un acto consecutivo a la fe. Es decir, es lo que viene a continuación, en gratitud por la gracia y la salvación que hemos recibido. El tercer escenario que menciona aquí esta parábola es aquellos que están entre los espinos, que cayó la buena semilla entre los espinos y juntos crecieron, pero llega un momento en donde los espinos ganan la batalla y la palabra en sus vidas queda de lado. Espinos entre los creyentes. ¿Qué son los espinos entre los creyentes? No sé si se les está dando cuenta, pero estamos reinterpretando la parábola del buen sembrador. Porque la primera parte de los que están junto al camino fue en el mundo y otro pie acá adentro. Y no es así. Son los que razonan. En la segunda parte, los de las piedras, y pensábamos, es el pecado oculto, saca tu pecado oculto. Y no, es la falta de compromiso. La falta de compromiso no te ayuda a mantenerte firme en los caminos del Señor. Y la tercera parte, los espinos. ¿Qué son los espinos en el creyente?
Y esto escúchelo muy bien, porque esto no me lo reveló carne ni sangre, sino el Espíritu de Dios. Los espinos en el creyente son los que no entienden el para qué es la palabra de Dios. Porque muchos creen que la palabra de Dios y la fe son para hacer fortuna, para que Dios nos haga millonarios, para que Dios nos conceda todo lo que deseamos, como si fuera la lamparita mágica de Dios. Y cuando les resulta que lo que esperaban, lo que ambicionaban, no sucede, empiezan a renegar de la fe. Muchos han venido en los caminos del Señor o están en los caminos del Señor pensando: es que yo voy a la iglesia porque Dios me va a bendecir y Dios me va a ayudar y Dios me va a hacer millonario y me va a dar dinero, me va a dar trabajo y el Señor va a hacer esto y lo otro y aquello. ¿Y sabe qué? Sí, son cosas que Dios puede hacer, pero ese no es el propósito de la palabra. Estamos aquí hablando de la buena semilla, y la buena semilla es la palabra de Dios, y la palabra de Dios produce fe, y la fe es para que la activemos, y al activársela, pues alcanzamos las promesas de Dios. Pero muchos creen que la palabra de Dios es para que Dios nos dé fortuna, fama y dinero. Y la palabra de Dios o la fe tampoco no es para eso. Y lo primero que debemos es entender el para qué es la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios es para que seamos salvos. Lo que yo les predico el día de hoy es para que usted sea salvo. Para que también es la palabra de Dios es para que tengamos poder y autoridad sobre el enemigo. Es también para que nos apropiemos de las promesas de Dios. Lo que les estoy diciendo es totalmente distinto a creer que Dios nos va a dar todo lo que se nos antoje, que es lo que muchos han predicado, y eso no es. Es totalmente distinto, que Dios nos va a dar todo lo que se nos antoje, porque es importante, escuche, que al entender el para qué es la palabra de Dios, así nosotros empezamos a sacar los espinos de nuestras vidas. ¿Qué son los espinos? Lo aclaro un poquito más. Los espinos son los afanes. El afán de ser la más guapa, el afán de ser el mejor vestido, el afán de tener la pareja soñada, el afán de tener el mejor carro, el tener más dinero, tener el mejor celular o tener el último accesorio de la moda. Ese afán, eso no es lo que el Señor quiere darte. Para eso no es la palabra de Dios. Muchos escuchan la palabra de Dios y la mezclan con sus afanes. ¿Sí me están escuchando? Escuchan la palabra de Dios y la mezclan con sus ambiciones. Ambas crecen juntas, pero llegará un momento donde Dios no les cumple caprichos. Entonces la palabra mengua y se decepcionan de los caminos del Señor, se apartan de la fe. Y para evitar eso, es importante que entendamos el para qué Dios te está hablando. ¿Para qué Dios te está hablando? El último escenario, la buena tierra. Y la buena tierra es aquel que recibe la palabra de Dios con fe. Y no solamente dice eso, mire el versículo 15, sino que recibe la palabra de Dios con fe. Mire, y dice, y da fruto, y no se queda ahí. Dice a continuación, con perseverancia. Escucha la palabra con fe, da fruto con perseverancia. No solo tiene que ver con escuchar con fe, no solo tiene que ver con que usted escuche la palabra de Dios, tiene que ver con que usted dé fruto. Tiene que ver con que usted dé fruto afuera, creyendo a la palabra, creyendo la promesa de Dios, no aquí dentro, sino creyendo la promesa de Dios en el mañana. Y si no da fruto, pues sigo perseverando por fe, porque el Señor es fiel a su palabra. Porque Dios fue quien lo prometió, fue Dios quien nos prometió respaldarnos y nos sujetamos a Él. Tal vez estamos siendo probados, pero que nuestra fe no claudique, mi hermano. Tal vez las cosas no están sucediendo en el tiempo que esperábamos, pero que nuestra fe no claudique. Sigamos perseverando.
Y esa es la buena semilla que cayó en la buena tierra. Y yo estoy muy seguro que usted quiere ser una buena tierra. Que usted quiere ser una buena tierra. Y nosotros debemos empezar en medio de la crisis a afilar más nuestra fe, a confesar y declarar la palabra de fe sobre nuestras vidas. Empezar a decir: soy bendecido, soy sano, soy próspero, soy un ganador de almas. Porque el Señor nos está diciendo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Confesemos con nuestra boca la palabra de Dios sobre nuestras vidas. Diga conmigo: soy sano, soy bendecido, soy próspero, soy un ganador de almas. No solamente acá adentro, sino afuera también. Cuando usted salga de este lugar, de este edificio, cuando esté en la calle, cuando esté en el trabajo esta semana, usted va a seguir siendo bendecido, usted va a seguir siendo sano, próspero, respaldado de Dios, va a seguir siendo un ganador de vidas para el Señor. Porque sobre usted tiene que empezar a activarse la fe. Activarse la fe. Dios nos está dando grandes palabras de bendición, nos ha dado grandes promesas. Pero el hecho para que se cumplan esas promesas es que necesitamos activar la fe. Y la fe sin obras es muerta. La fe es dar frutos. Fe es perseverar. Fe es dar frutos. Fe es perseverar. Y resulta que después de esta parábola que relaciona la palabra de Dios y la respuesta de fe que tiene que dar el creyente, resulta que después de esta parábola Jesús sigue desafiando a la iglesia. El siguiente punto aquí en este capítulo tiene el título: nada oculto que no haya ser manifestado. Jesús sigue desafiando en los versículos 16 al 18. Y no tiene que ver con pecados ocultos. Más bien el contexto hace referencia a los actos de fe. Los actos de fe. Porque a veces tomamos este versículo del capítulo 8, el versículo 16, 17, y le decimos a alguien: cuidadito verás, porque nada queda oculto, que Dios todo lo saca a la luz. Cuidadito con lo que estás pecando. Y no tiene que ver con los pecados, todo este capítulo tiene que ver con la fe. Entonces aquí está hablando sobre los actos de fe. Puedes decir que tienes una gran fe, puedes decir que tienes tu fe puesta en la palabra de Dios, en el sacrificio del Hijo Redentor, pero tal vez tus acciones están demostrando todo lo contrario. Dudas de que la palabra de Dios fuera de la iglesia te sirva para el diario vivir. No te comprometes a servir a Dios, peor ganas almas o vidas para el Señor. Tus oraciones son vanidosas y cargadas de vanidad y de afán, igualito que los tres primeros escenarios de la parábola del sembrador. Y eso es lo que Dios va a sacar a la luz. De eso está hablando. Eso es lo que Dios va a sacar a la luz. Iglesia, yo sé que después de esta serie de sermones que el Señor ha puesto en mi corazón, Dios va a hacer algo increíble en medio de su pueblo. Pero otros muchos van a quedarse luchando en el mismo lugar porque no quieren activar la fe. Y el Señor, el Espíritu de Dios está diciendo a esta iglesia, asamblea de Dios: empieza a activar tu fe, porque quiero hacer milagros y cosas poderosas a través de tu vida. Dios quiere hacer cosas grandes a través de nosotros, pero es necesario que rompamos con el paradigma de los tres escenarios de la parábola del buen sembrador y empecemos a hacer una buena tierra que recibe la palabra con fe, que da frutos y persevera. ¿Cuál de los cuatro escenarios quiere ser usted? ¿Quiere ser el que está junto al camino, el que está entre las piedras, o el que está entre los espinos? ¿O quiere ser la buena tierra?
Pero eso el Señor dice, eso yo lo voy a sacar a la luz. Usted puede decirme aquí, yo quiero ser buena tierra, yo soy buena tierra, aleluya, santo, amén. Pero mañana en su trabajo, ¿qué es lo que va a salir a la luz? ¿Qué es lo que va a salir a la luz? ¿Y sabe qué? Ojalá que salga a la luz el resultado de una buena tierra. Y eso es lo que se espera de la iglesia hoy en día. Tu fe, sigue diciendo aquí adelante, versículos 17 y 18. ¿Tu fe te sirve para qué? ¿Solo para tener un carro? Algunos vienen a la iglesia y dicen, no, Dios me va a bendecir con un trabajo. Y Dios les da el trabajo. O otros tienen, oh, Dios me va a dar un carro. Y Dios te da el carro. ¿Sabes qué? Lo vas a tener. Pero luego de que tengas el carro, ¿qué? Te enfrías, dejas de orar, dejas de tener fe y te alejas de la casa de Dios. ¿Y sabes qué? Eso es lo que está diciendo aquí. Todo lo oculto va a salir a la luz. ¿Dónde estaba tu fe? Tu fe era para el carro, tu fe era para conseguir esposo, esposa, tu fe era para conseguir trabajo, o tu fe era algo bien puesto en las promesas del Señor. ¿Sabe qué? La forma como vivimos, la forma como pensamos, la forma como asimilamos la fe en Cristo tiene que ver con la buena manera de la buena tierra. Tiene que ser como la manera de la buena tierra. Cómo vivimos la fe tiene que ser a la manera de la buena tierra. Vamos, iglesia, Dios te va a bendecir. Eso les doy hasta por firmado. Tarde o temprano Dios te va a bendecir. Pero que lo que salga a la luz después de esa bendición sea algo sincero, sea algo puro, sea algo conforme al propósito de Dios. Y eso es lo que el Señor está diciendo a la iglesia hoy. Que lo que salga después que yo te bendiga sea conforme a mi propósito. Pero mis amados hermanos, ¿qué es lo que usted tiene en su vida? ¿Qué tipo de tierra quiere ser? ¿Qué tipo de bendición quieres recibir? ¿Quieres salir del mismo estancamiento que ha venido luchando año tras año? Pues es tiempo entonces que activemos la fe. No solamente decir yo tengo fe, sino que ahora llevemos a la fe a ponerla por obras. Que esta semana usted dé pasos de fe. Que esta semana que empezamos usted actúe con fe. Sea arriesgado en la fe del Señor. Predique de Cristo. Gane vidas. Porque sabe que el Señor le va a respaldar. Amén. Al lugar que usted vaya, con la persona que usted se encuentre, sea una luciérnaga. Brille. Predique de Cristo. Refleje a Cristo en su vida. Refleje a Cristo en su vida. ¿Sabe qué? Porque algo mejor va a venir. Algo mejor el Señor está por desatar sobre nuestras vidas. ¡Wow! Yo lo siento en los cielos. Yo lo siento como es algo que el Señor está queriendo hacer en medio de la iglesia. Pero la iglesia tiene que empezar a activarse. Tiene que empezar a dar fruto.